Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, corazón, ¿cómo estás? Sé que a algunas personas no les gusta que le diga bisonte, pero entonces, cariño, quédate con Tauro, ¿vale? Tauro y mi querido bisonte, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido bisonte. Muy bien. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido bisonte. Empezamos, corazón. Muy bien, Tauro. Cariño. Una de las imágenes que yo he visto, mi querido bisonte, es como si hubieran dos perfiles. Puede ser hombre, hombre, mujer, 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 hombre, da igual. Pero es como que se van alejando más y más, cariño. Un poco romántico, sinceramente, ¿no? O dramático la escena. Pero ¿sabes qué me dicen, Tauro? Siento que muchos de vosotros no te pones de acuerdo con alguien. O de repente, cariño, puede ser también lo que es en la parte económica, de repente con tu jefe, o yo que sé, con tu socio, con tu socia, o si tienes un problema, lo que es en la parte judicial también, no terminan de ponerse de acuerdo, de cerrar este ciclo. Y siento, mi querido bisonte, que tú me dices, Richard, siento un Géminis muy fuerte, no sé por qué. ¿Hasta cuándo voy a continuar así? ¿Cuándo realmente se va a dar las cosas? ¿Cuándo va a haber claridad para mi mundo, para mi entorno? Es como que en este momento te sientes como derrotado, cariño, como derrotado. Pero mi querido bisonte, esto nos pasa a todos nos pasa, Tauro. Tú tienes que entender, Tauro, que después de la tormenta va a llegar lo que es la calma, Tauro. La calma. En este momento quizás tu mundo simplemente está un poco inestable porque no te pones de acuerdo con alguien, porque no firmas un contrato, porque a lo mejor de repente esta persona no te devuelve el mensaje que tú has enviado, pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. No, no siempre va a ser así. Por otra parte también, mi querido bisonte, siento como que una persona prácticamente está hablando mal de ti, Tauro. Siento esto. Y quizás por eso tú ya no hablas con él o con ella, tú estás un poco distante. Es normal porque a lo mejor has escuchado que este hombre o esta mujer está hablando mal de ti. Te critica, Tauro. Te critica. Tú, mi querido bisonte, quieres justicia. Tiempo al tiempo, ¿vale? El karma llega a todos. Te llega a ti, me llega a mí, le llega al Papa, le llega al Rey. Le llega a todos, cariño. Tiempo al tiempo, mi querido bisonte. Yo siento, Tauro, que tú quieres que esta situación se termine ya. Pero de la noche a la mañana, las energías no hacen su obra, ¿vale? Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Tauro. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? La carta del mago, cariño. Muy pronto vas a ver claridad para este problema. Puede ser que muchos de vosotros, esto está relacionado con una persona del signo Aries, o de repente el problema que tú tienes es más fuerte, lo que es en la parte económica, trabajo, proyectos, pero también puede ser lo que es en la parte judicial o en el amor. Pero yo me inclino más lo que es en la parte de trabajo, en la parte de proyecto, o te tienen de repente lo que es una deuda también. Puede ser el caso. Vamos a ver, bisonte, ¿qué más me dice? Pero tenemos lo que es la carta del mago, que va a haber solución, Tauro. Va a haber solución.
signos, aparte de Aries, me sale Capricornio, me sale otra vez Aries, me sale Cáncer, cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, bisonte. Vamos a ver, cariño, no te pones de acuerdo con alguien, cariño. Y esto también puede estar pasando lo que es en la relación. A lo mejor tú estás lo que es en pareja, Tauro, y tú de repente, como ejemplo, tú eres la persona más soñadora y la otra persona, cariño, de repente es la que te dice que es realista, ¿vale? Pero recuerda, mi querido bisonte, que este mundo se ha creado por soñadores, ¿vale? Pero quizás, cariño, puede ser que tu situación me dice, Richard, yo quiero empezar un proyecto por mi cuenta, pero mi pareja me dice que no, que es un riesgo. El que no arriesga no gana, ¿no, Tauro? Pero bueno, puede ser que también esto esté pasando con la pareja. La letra J, la letra V, la letra H y la letra N. Vamos a continuar. Vamos a ver, bisonte, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dice, misión terrestre. Es hora de realizar su misión terrestre, no espere más. Prométale a los ángeles y a su alma que a partir de ahora hará todo lo que esté en su mano para cumplir con los objetivos de su encarnación terrestre. No siga dejándole para mañana y actúe ahora, cariño, actúe ahora. No sé por qué siento Cáncer y te vuelvo a decir que para muchos de vosotros posiblemente está relacionado con proyectos, con sueños, cariño. Recuerda, corazón, que el tiempo no espera y la vida es corta, cariño. Si tú en estos momentos te sientes con esa energía, adelante. El que no arriesga, no gana. Siento, bisonte, también que para muchos de ustedes, si a lo mejor de repente me dice Richard, estoy pasando por una ruptura, se me ha terminado lo que es de repente un contrato, o simplemente la relación se me acabó de tanto amarlo, ¿vale? De tanto usarlo. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, se abre una nueva puerta, fíjate. Se abre una nueva puerta, bisonte. Entonces, ¿qué me dice Tauro? Me está diciendo que muchos de ustedes van a tener una oportunidad. Te viene lo que es una oportunidad, Tauro, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. A ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 8 de bastos. La carta también de la sacerdotisa. La carta también de rey de espadas. Y cierras con la carta de los enamorados. Bisonte. Siento, mi querido bisonte, que uno de vosotros dos es más impulsivo. Uno de vosotros dos quiere que las cosas pasen ya. Uno de vosotros dos, cariño, quiere aventurarse. Pero estás con una persona o de repente estás lidiando con una persona, cariño, que te detiene. Es como que te corta las alas, Tauro. Te corta las alas. Tú de repente tienes muchas ideas, muchos proyectos, pero esta persona te detiene, bisonte. No es una mala persona. Que quede claro. No es una mala persona. Lo que pasa, cariño, que no quiere posiblemente correr riesgos o no quiere de repente que tú te decepciones. O quiere quizás que las cosas vayan paso a paso. Si tú estás conociendo a alguien, que puede ser el caso, cariño, esta persona quiere conocerte más, esta persona quiere tratarte más. Esto no quiere decir que sea mala persona. Richard, pero yo quiero casarme ya. Yo quiero ser devorado, devorada. No, esta persona te dice, hay que ir despacio, paso a paso, Tauro. Si tú de repente estás en familia, Tauro, y tú dices, Richard, tengo en mi cabecita un proyecto, un sueño. Lo quiero hacer, pero tengo que coger el dinero que tenemos de ahorros. Puede ser el caso, ¿no? Tengo que tomar ese dinero. Entonces tu pareja te dice, oye, Juan Francisco, Lupe de las Casas, ¿cómo crees que vamos a tomar ese dinero si es para la universidad de los hijos?
o simplemente para arreglar ese cuarto que habíamos quedado para alquilar. Puede ser el caso, ¿no? Entonces, hay una persona que no es mala persona, pero no quiere correr riesgos. Es esto. Tú, mi querido bisonte, a veces de repente te pones a pensar si es la persona indicada, si esta persona te ama, si esta persona te entiende, porque a veces es como si estuvieras conviviendo con una persona que no tiene tus mismos pensamientos, tus mismos ideales, Tauro. Siento esto. Pero te vuelvo a decir, esto no tiene por qué ser malo, cariño. Muchas veces en la relación, o siempre, tiene que ver un equilibrio, Tauro. ¿Vale? Porque si todos actuáramos con impulso, este mundo sería un caos. Tiene que haber una persona que a veces nos frene, bisonte. Con esto no te digo, Tauro, que la idea que tú tienes, o de repente tú, las ansias de tener lo que es una relación con él o con ella, sean malas. No, no es mala. Pero te dice, ve paso a paso, paso a paso. Siento, mi querido bisonte, que con un poco de comunicación, haciéndolo entender a la persona que tienes al lado que te detiene, al final te va a dar la razón. ¿Por qué? Porque cierras con la carta de los enamorados. Al final dice, por amor te voy a entender, por amor te voy a aceptar, por amor vamos a hacer lo que tú me estás pidiendo. Porque aquí, bisonte, mira, a su costado existe lo que es una energía juvenil y aquí está lo que es la sacerdotisa. La sacerdotisa, cariño, es una persona que quiere las cosas firmes, las cosas claras, bisonte. Siento esto. El otro mensaje que te puedo dar, mi querido bisonte, a lo mejor me dice Richard, yo soy una persona que me quiero comer el mundo. Yo soy una persona que me gusta estar alegre, me gusta estar feliz, contento, contenta, de fiesta, de parranda, pero estoy saliendo con alguien o tengo una relación que a veces es un poco aburrido o un poco aburrida, cariño. Bueno, corazón, no todos van a tener esa energía alegre como tú, pero eso no quiere decir que esta persona sea mala o sea malo. Simplemente que es una persona que está bien en su casa, que está bien contigo. Ese es el punto, cariño. Pero es cierto que si tú, con cuánta insistencia lo dices, papi, mami, vamos a salir un día de fiesta por ahí, estoy seguro que esta persona al final cede y va contigo, bisonte. Pero eso no quiere decir que, Richard, pero ya me estoy cansando, Richard, de tomar siempre yo la iniciativa. Yo necesito un hombre, una mujer que me dé vida, que me dé fuego, que me dé pasión. Yo sinceramente, bisonte, prefiero estar con una persona que me dé estabilidad. No fuego, pasión, cariño, ¿vale? Quizás de repente porque ya he vivido, ¿no? Quizás de repente porque ya me lo he comido todo, Tauro, ya. Entonces, prefiero estar con una persona que me da tranquilidad. Es encontrar a una persona que me diga, toma una mantita, abrígate, tengo aquí sopita caliente, yo feliz, cariño, yo feliz. Pero bueno, cada persona tiene su prioridad, cada relación tiene su prioridad. Yo lo que siento, mi querido bisonte, con un poco de paciencia, este hombre o esta mujer va a cambiar su energía, va a cambiar, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué? Porque te quiere, cariño, te quiere esta persona. Simplemente que a veces tiene que ser el adulto de la relación. O de repente me dice Richard, esto es una lectura espejo. Aquí la persona adulta soy yo. Ellos son prácticamente los que se descarrilan. Pues entonces, cariño, actúa como adulto. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot Z, un consejo. Vamos a ver. Mi querido bisonte, mi querido bisonte, mi querido bisonte. Un consejo. El tarot Z. Vamos a ver, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos, cariño. No siempre tienes que ser tan frío, de repente con tus palabras o de repente con tus decisiones. Es importante, cariño, que tengas un poco de tacto. Siento, mi querido bisonte, que a lo mejor de repente tú te estás portando muy frío o muy fría con una persona que a lo mejor de repente te ha dado lo que es motivos, pero no siempre tienes que ser un ogro o una ogra, mi querido bisonte. El otro mensaje también, cariño, a lo mejor de repente tú me dices, Richard, estoy con una persona que es un témpano. Es prácticamente, yo qué sé, el iceberg, cariño, ¿vale? La cordillera de los Andes, cariño, la sociedad de los Andes. Es muy frío ese hombre, esa mujer. Recuerda que con un poco de paciencia, esta persona va a cambiar, ¿vale?
¿Por qué me sale esta carta, cariño? Vamos a continuar. Un mensaje de los ángeles del amor que me dice, Tauro, 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 Tauro. Vamos a ver. Tauro, Tauro, Tauro. Yo siento, bisonte, que muy pronto se va a solucionar tu problema. Simplemente que no te pones de acuerdo, nada más. Quiérase a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo, se vuelve más atractivo y más atractiva, mi bisonte. Entonces, como consejo te digo, cariño, no seas inseguro, no seas insegura. Richard, pero esta situación que yo estoy viviendo con él o con ella me hace sentir inseguro, insegura. No, corazón, esto va a pasar. Tómalo simplemente como un aprendizaje. Muy pronto, bisonte, vas a encontrar claridad. Muy pronto, Tauro, se va a solucionar los problemas. Entonces, no estés nervioso o nerviosa. Vas a ver que todo cambia. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. El otro mensaje que te puedo dar con los ángeles del amor, mi bisonte, si a lo mejor de repente tú estás lidiando con una persona que solamente quiere una aventura, solteros y solteras, te está diciendo, tienes que buscar algo real. O valórate. Valórate, Tauro. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver, mi querido bisonte. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Uy, por Dios. La carta de la templanza. Tranquilo, tranquila, me dice. Respuesta en el tarot egipcio, Tauro. O hay un ángel que quiere hablar. Voy a canalizar, ¿vale? Luego de la respuesta, voy a canalizar. Porque me salió la templanza. Y me lo confirmó. Me dice que hay un ángel que quiere hablar. Pero esta no es la respuesta, ¿vale? Esta no es la respuesta. Es muy curioso, bisonte. Es muy curioso. Porque encima me sale el pasado. El ermitaño, mira. Hay un ángel que quiere hablar. Me lo está confirmando, Tauro. Pero bueno, esa no es la respuesta. La respuesta está aquí, no aquí. Aquí. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Muy bien. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. ¿Para qué os han elegido la opción 2? La carta de la torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dice. Me dicen, dile que me escuche, por favor. Que esté atento o atenta, porque te va a entregar lo que es un mensaje. Y posiblemente puede ser en los sueños también. Pero también puede ser lo que es en la numerología o tu intuición, mi querido bisonte. Estoy viendo la imagen de un jovencito. Cabello corto, o se peina por el costado, o tiene como flequillos por aquí. Este jovencito, cariño, veo que está vestido de luto. A lo mejor de repente es una persona muy especial para ti, que ya no está lo que es en esta tierra. Este jovencito tiene lo que es como un arco y una flecha. Puede ser tranquilamente alguien del signo de Sagitario, pero también de cualquier otro signo. Vamos a ver qué más me quieren decir, cariño. Veo que tienes como una especie de... Es como si fuera una moneda, pero tiene algo colgando, cariño. Como si fuera quizás, yo que sé, un imperdible, ¿no? Algo que se pone como decoración. Me habla de un Géminis también. Me habla de un Géminis. Una vez tú, mi querido Tauro, has tenido un sueño. Y ese sueño, Tauro, representaba lo que es a un felino. Puede ser un gato, como también puede ser un perro o un león. Ese animal, cariño, venía con intenciones de atacar, con intenciones de hacer daño. Pero apareció lo que es un ser de luz y simplemente, cariño, lo detuvo. Mi querido bisonte, siento un cáncer ahora.
Algunos de vosotros, Tauro, perdón, algunos de vosotros, Tauro, tienen molestia en la espalda, en todo lo que es la columna también. Tiene mucha molestia ahí, Tauro. Siento, mi querido bisonte, que posiblemente puede ser algo natural, pero me dan a entender, Tauro, como que ese animal que tú soñaste, dime si tú has soñado cualquier animal, que tenía intenciones de atacar, Tauro. Ese animal, cariño, era posiblemente envidia, mala energía, pero también de repente era daño, Tauro. Pero como un ser de luz te ha protegido, simplemente ha quedado como secuelas. Pero tienes como una molestia en la columna, en la espalda, cariño. Tienes como una molestia. Yo te recomiendo, bisonte, que en primer lugar te vas a un médico, ¿vale? El tarot no lo resuelve todo. Para eso está la ciencia, cariño. Para eso está la ciencia, para ayudarnos de la ciencia también. Una vez que tú has descartado todo esto, Tauro, y me dices, Richard, estoy bien, hazte la limpieza del huevo. Te lo recomiendo. Si en esa limpieza del huevo, cariño, vas a encontrar lo que es en mi canal. Tú entra en mi perfil, está como videos populares. Si ese huevo se revienta, porque muchas veces se revienta y se hace como un licuado, eso es estrés. Estrés, ¿vale? Tienes tanto estrés, tanta mala energía. Si ese huevo se hace la clara, como sogas, como hilos, cariño, que se enroscan, nos están diciendo, corazón, que puede ser lo que es un golpe de aire también, o que simplemente la mala energía está ahí. Te lo haces el viernes o el martes, al menos háztelo 3 veces, ¿vale? Tienes 3 semanas para hacértelo. Vas a ver cambios, Tauro. Tienes algún tipo de molestia en la espalda de la columna, pero está atrás, Tauro. Pero primero te vas al médico. Te vas al médico, ¿vale, Tauro? Primero te vas al médico. Vamos a ver qué me dicen. Estoy viendo, mi querido bisonte, hay un ave que siempre te observa, Tauro. Hay un ave. Esa ave, cariño, representa a un personaje, a un ser de luz que ya no está en esta tierra y que te quiere decir que todo va a marchar bien. Te dice, Tauro, es como tu protección, es como tu guía, bisonte. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver. Hay una imagen que tú tienes, Tauro, que representa, es un cuadro, ¿vale? Esa imagen me lo representa como si fuera una persona justa, como si fuera un santo. Puede ser madre, padre, familia o simplemente la imagen de un santo. Pero me habla de una persona justa. En esa imagen, cariño, tú sientes una conexión muy fuerte. Lo tienes en un mueble muy grande. No es un mueble pequeño. Es un mueble grande, cariño. Y encima del mueble hay como un espejo también. Tú tienes en casa esa imagen, Tauro. Hay como un espejo. Para muchos de vosotros, Tauro, me dices, es mi abuela o es mi tía. Muchos de vosotros. Otros quizás de repente, mi querido bisonte, es un santo o es una santa. Yo te recomiendo, Tauro, si tú tienes esto en casa, te recomiendo que pongas una velita. Porque es como que ellos están llamando tu atención. Es como que ellos quieren posiblemente que tú le prestes atención, mi querido Tauro. Pon una velita, cariño. Pon una velita, porque necesitan que tú te acuerdes de ellos. Muy bien. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver. Mi querido bisonte. Vamos a ver. Mi querido bisonte. Vamos a ver. Cariño. Y no dejes pasar esa molestia de la espalda. Muchos de vosotros posiblemente siempre coinciden con una persona que puede ser elemento aire. Esta persona quiere decirte algo, Tauro, pero se pone nervioso o nerviosa. Esta persona posiblemente lo que no te dice es porque quizás tiene miedo a que tú lo rechaces o simplemente tiene miedo
a que esto se vuelva lo que es un problema mayor. Se viste de una manera clásica, una manera formal. Cabello largo, castaño, negro, rubio, natural o pintado. Cariño, no supera los 30 años. La carta del as de oros. Vas a tener algún tipo de recompensa. O simplemente, mi querido bisonte, alguien te devuelve algo que es tuyo también. Posiblemente puede ser que estás lidiando con un Capricornio. O un Capricornio te va a apoyar. La carta también del 8 de espadas. Hay una persona que te oculta algo, Tauro. Esa persona puede ser de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Cabello negro, cabello castaño. Esta persona, cariño, inclusive puede ser que tenga algún tipo de mal, ¿vale? Porque se siente como atado, como atada, mi bisonte. La carta también del sacerdote. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente hay una persona mayor de 40 años que ya no está en esta tierra, mayor de 40, trigueño o trigueña, delgado o delgada, o está muy bronceado, cabello largo, negro o puede ser castaño. Este personaje, Tauro, quiere que tú seas feliz. Este personaje, corazón, siempre te lleva en su mente. Entonces, está ahí, cariño. Hay un ser de luz que puede ser padres que quieren que tú seas feliz, mi querido bisonte. Bendiciones, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Un besote. Hasta la vista y sé feliz, Tauro.